Ustedes recuerdan, queridos compañeros de la mesa, aquel viejo decir de que no hay cuña que más apriete que la del mismo palo, y esa otra de que mi Dios no castiga ni con palo ni con rejo. Sí, señor. Sí, muchas veces. Pues todo esto viene a propósito de la manera como sale de la embajada de Austria el general Freddy Padilla de León, el hombre de los 27 del 29, el hombre que con el ministro de Defensa de entonces, Juan Manuel Santos, embaucó al presidente Uribe con el cuento de que habían descubierto a los 27 oficiales del ejército colombiano que estaban participando en los falsos positivos. Y lo hizo el general Padilla a sabiendas de que eso era un embuste. Claro, era un embuste. Es que lo dijo alguna vez, se lo dijo a algunas personas en la intimidad, que había que cortar ese nudo gordiano de los falsos positivos. Y había que sacrificar a 27 o a los que fueran para decir que el gobierno, y que él en particular, él, mi general el estratega, como se llamó en un libro impúdico que publicó con dineros que todavía no se sabe de dónde procedían, pues entonces él y el presidente, el hoy presidente Santos, el ministro de Defensa, estaban completamente al margen de los falsos positivos. ¿Y por qué digo que no hay cuña que más apriete que la del mismo palo? Porque todos esos que estuvieron tan cercanos al general Padilla, todos esos movimientos, todas esas ONGs que estuvieron tan admiradas con la destitución de los 27 del 29. ¿Y por qué digo que mi Dios no castiga ni con palo ni con rejo? Porque han visto ustedes el escándalo con el que sale el general Padilla de la Embajada de Austria. Claro que lo vimos, y además son palabras muy duras del Centro Europeo para la Constitución y los Derechos Humanos. Lo acusan de crímenes de lesa humanidad, y usa una frase muy dura como presunto criminal de guerra. Presuntos criminales de guerra siguen siendo enviados a ocupar cargos en embajadas europeas. Dicen que es sospechoso, penalmente responsable de los extensos crímenes internacionales cometidos contra la población civil. Se refieren a los falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales en el escándalo de los falsos positivos. Eso es. Y en Rusia la cosa también se complicó con la embajada, ¿no? Pues renunció el embajador también, ¿no? En otras circunstancias, pero... ¿En dónde? En Rusia. Bueno, sí, es otro caso distinto. Eso ya es un tema sucio, ese es un tema sencillamente detestable. Y es que cambiar pues un hombre como el embajador que teníamos en Rusia, un hombre intachable que había que sacar del servicio diplomático porque tenía un defecto, y es que era uribista, el doctor Diego Tobón. Entonces pasar de Diego Tobón a un, lo que dicen todos, a un homosexual que hacía escándalos con niños en la Embajada de Colombia en Rusia, eso pues no tiene perdón. Pero no hablemos de cosas tan detestables y tan bajas y tan ruines como las que le pasa a esta Cancillería. No, hablemos del tema del general Padilla. Obviamente las acusaciones que se le hacen son injustas. Son injustas. Él no es un criminal de guerra. No lo fue. Él no asesinó a la gente a mansalva, no la asesinó. Eso es lo que dicen en Europa. Las personas a quienes quiso conquistar sacrificando 27 oficiales del ejército de la República que él sabía que eran inocentes y que están empezando a ser restablecidos en sus derechos por las sentencias de los jueces. Ustedes saben que ya van 2 de ellos, ¿no? Rehabilitados por sentencias ejecutoriadas. Ya van 2, el coronel Camelo y el mayor Nemesio López. Ya fueron reivindicados, faltan 25 y lo serán. Los sacrificó Padilla para lavarse las manos y para que nadie lo tocara. Y mire usted cómo sale de la Embajada de Viena. Se va prácticamente como un prófugo de allá para venir a refugiarse acá. Porque esa izquierda europea lo está persiguiendo de la manera más cruel que pueda concebirse.
entonces va a venir acá donde sus antiguos compañeros de armas le dirán: general, ¿y usted qué hizo para defender a nuestros hombres? ¿Usted cómo se batió por ellos? ¿Usted cómo los defendió? ¿No sacrificó a 27 ese 29 de octubre sin oírlos? ¿Sin que hubiera una sola prueba en su contra? Mire lo que le pasó allá en Europa. Así paga el diablo a quien bien le sirva. Mire lo que nos pregunta Marina Ortiz, oyente, a través del Twitter. Nos dice: ¿pero creen ustedes que el objetivo es Padilla de León? Por favor, siguen atizando para lograr llegar a Álvaro Uribe. Claro, pues claro que sí, eso se sabe, Sí, eso se sabe. Pero sí, Padilla, que se quiso lavar las manos, es que no se puede está pagando ahora el precio. Cambiamos de tema. Ayer dice que le hicieron un homenaje a Hernán Penagos en Manizales. Yo quisiera saber quién se lo hizo. ¿Al entrevistador? Al entrevistador. El más que mediocre presidente de la Cámara de Representantes, Hernán Penagos. Yo quiero que Hernán Penagos muestre los discursos que pronunció el departamento en defensa de Manizales, de Caldas y de la industria cafetera. Yo quiero ver si ahí hay algo parecido a los debates que hizo un grande de Colombia, hoy director de La Tarde, un periódico de Pereira, que le hace honor en su nivel intelectual a las viejas tradiciones del departamento de Caldas. Ustedes recuerdan quién era, ¿no es cierto? Quien fue después asesor del presidente Uribe en los temas de San Andrés. Guillermo Ángel. Guillermo Ángel, ¿no? Juan Guillermo Ángel. ¿Qué debates los suyos en el Parlamento colombiano? Es que todavía me parece escuchar su voz en defensa de los cafeteros. ¿Será eso mismo lo que tenga para mostrar Hernán Penagos? A ver, ¿dónde están sus Lo único que hizo fue una entrevista al presidente Santos, una entrevista abyecta, dizque haciendo de periodista. No, ojalá no tengamos muchos colegas como Hernán Penagos. Dios nos libre. Oiga, Dios nos libre. Y el presidente Santos mandó mensajes, ¿no? Y sigue con ese lenguaje de los enemigos de la paz. No entiende que... Pero mensajes o amenazas, Sergio. Mensaje al procurador, A mí- inclusive. A mí esos no me parecen mensajes, me parecen amenazas y es algo muy habitual en los discursos del presidente del gobierno. Y le hace Tenemos eco. por ahí no alguna respeta la grabacioncita oposición. del presidente Santos hablando otra vez de los enemigos de la paz. Sí. Porque el amigo de la paz es él, porque le entregó el país a las FARC, porque se han multiplicado los secuestros y las extorsiones y los reclutamientos de niños y los atentados contra las redes eléctricas y los atentados contra la infraestructura petrolera, y porque este se está convirtiendo otra vez en un país invivible. Entonces, los enemigos de la paz somos los amigos del presidente Uribe, que le estaba devolviendo la paz a Colombia y que la tenía prácticamente asegurada. Él decía: la culebra está viva, pero ay María, si estaba bien metida en el corazón del bosque esa culebra, huyendo de nuestras fuerzas militares. ¿Y por qué no oímos las palabras del presidente Santos? Adelante. Para que no queden dudas. Adelante. Hay muchos enemigos de la paz, por diferentes motivos. Enemigos que han venido tratando de introducir todo tipo de desinformación, que estamos entregando en La Habana el país a las FARC, que lo que queremos nosotros es poner en marcha un régimen comunista, castrista, chavista, que lo que estamos haciendo es entregando el ejército. Nada de eso es cierto, nada de eso es cierto. Bueno, Ahí tiene usted. como explicación no pedida, acusación manifiesta. Sí. Él dice que nada de eso es cierto porque sabe que todo eso es cierto. Y lo dice, miren ustedes la curiosidad, el día en que se produjo en La Habana una de las farsas más lamentables de todo este año de conversaciones. Recordemos qué pasó. Era la hora en que se iba a iniciar el 15º ciclo de conversaciones allá con las FARC. Entonces de pronto dice: no, un momentico, las FARC no se presentan a la mesa, va a haber una declaración.
Una declaración extraordinaria. Eso no salieron con nada, doctor Londoño, me imagino. Se prepara todo el mundo, la expectativa, la radio. Nosotros dijimos, a ver qué es lo que van a tener que decir esos bandidos. Y transmitimos unos minutos de esa declaración hasta que, como director del programa, dije, ya no más, esto es lo mismo de siempre. ¿Era un rompimiento? ¿Era una advertencia? ¿Era un distanciamiento? No, ahí en el salón de al ladito estaban los plenipotenciarios de Santos. Ahí estaban esperando para que terminaran la perorata y meterse al salón. ¿Qué se llama eso? Crearle un escenario a las FARC, un escenario nacional, para que le echen un nuevo discurso a la nación sobre la paz, sobre sus intenciones, sobre la manera como se están adelantando estas conversaciones para bien de la República, entregándole el país a las FARC. Yo quiero preguntarle, colombiano, a ver, cierre los ojos un minuto, como hacen los psiquiatras cuando le van a ayudar a la persona que le pide su socorro. Cierre los ojos un minuto y piense, ¿cuánto hacía que usted no oía hablar de Andrés París? ¿Cuánto hacía que usted no oía hablar sobre, ¿cómo se llama el ciego? El que llega ya con Santrich. Su bastón. Santrich. Santrich. ¿Cuánto hacía que no se sabía de ellos, que estaban perdidos para el mundo? Y hoy, ¿cuánto hacía que no se oía hablar de Timochenko? Ni de Márquez, después de que estuvo allá al lado de Chávez con pistola al cinto, esperando la entrega de unos secuestrados. ¿Cuándo se había vuelto a hablar de ellos? Nunca, nunca. Estaban perdidos en la selva. ¿Qué hizo Santos? Entregarles el país. Y poner al país en vísperas de una catástrofe y de una catástrofe política.